Me mudé de estado, fui promovida a directora, gané un aumento salarial de 70% y nadie de mi familia se dio cuenta. Nadie. Ni mi hijo Fernando. Ni mi hija Berenice. Ni siquiera recibí un mensaje preguntando dónde estaba. Fue como si yo nunca hubiera existido. Hasta que mi hermana Estela publicó una foto de mi apartamento nuevo en las redes sociales. Entonces mi teléfono explotó. Fernando me escribió: «Mamá, ¿podrías vender ese apartamento? Es para ayudar a Samantha. Necesitamos $200,000 para su clínica». $200,000. Después de meses sin hablarme. Después de años de ser invisible. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Porque esta historia no empezó con ese mensaje. Empezó mucho antes. En una cocina que ya no era mía. En una vida que había dejado de pertenecerme. Yo debería estar acostumbrada a ser invisible. Pero de algún modo, todavía dolía. Estaba parada frente a la estufa, revolviendo una olla de caldo de pollo que nadie me había pedido hacer, mientras mi hijo Fernando hablaba por teléfono en la sala como si yo fuera parte del mobiliario. Su voz era alta, animada, llena de esa energía que nunca usaba conmigo. Hablaba con Samantha, su esposa, sobre unas vacaciones en Cancún que estaban planeando. $500 la noche de hotel. Yo había escuchado bien. 500. Y hacía 3 meses que me debía los 200 que le presté para arreglar su auto. Apagué el fuego. Me sequé las manos en el delantal que tenía desde hace 15 años, con una mancha de aceite que nunca salió, y caminé hacia la sala. Fernando ni siquiera levantó la vista. Seguía hablando, riéndose, prometiéndole a Samantha que esta vez sí iban a quedarse en un lugar con vista al mar. Toqué su hombro con suavidad. Él frunció el ceño, como si lo hubiera interrumpido en medio de una cirugía de vida o muerte, y me hizo un gesto con la mano para que me callara. Un gesto. Como se le hace a un perro cuando ladra demasiado. Retrocedí. Volví a la cocina. Serví el caldo en un recipiente de vidrio, lo cubrí con papel film y lo guardé en el refrigerador. Nadie lo comería. Lo sabía. Pero igual lo hice. Porque eso era lo que yo hacía. Cocinar. Limpiar. Existir en los márgenes. 2 días después, mi hija Berenice llegó sin avisar. Traía a mis 2 nietos, Julián y Sofía, que corrieron directo a la sala y encendieron la televisión al volumen máximo. Berenice entró detrás de ellos con su teléfono en la mano, sin siquiera mirarme. «Mamá, necesito que te quedes con ellos hoy. Tengo una reunión importante y la niñera canceló». No fue una pregunta. Fue una orden. Yo tenía una cita médica esa tarde. Una revisión que había estado posponiendo durante meses porque cada vez que intentaba ir, alguien necesitaba algo. Pero Berenice ya estaba saliendo por la puerta, lanzándome un beso al aire sin voltear. «Te dejo dinero para la comida», gritó desde afuera. No dejó nada. Pasé la tarde viendo caricaturas con Julián y Sofía, preparándoles sándwiches de jamón que apenas tocaron porque querían pizza. Llamé a la clínica para cancelar mi cita. La recepcionista suspiró del otro lado de la línea, como si yo fuera una más en la larga lista de pacientes irresponsables que no valoraban su tiempo. «Lo siento», dije. «Lo siento mucho». Berenice volvió a las 8 de la noche, oliendo a perfume caro y con una bolsa de una tienda de ropa que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Los niños ya estaban dormidos en el sofá. Ella los despertó con prisa, sin agradecerme, sin preguntar cómo había estado mi día. Solo dijo que tenía que irse porque al día siguiente tenía yoga temprano. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé parada en el pasillo, mirando las paredes de mi propia casa como si fueran de una extraña. Todo olía a cansancio. A años de no importar. A décadas de ser la que siempre estaba ahí, sin que nadie notara que también me estaba desvaneciendo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, con la luz apagada, pensando en cuándo había sido la última vez que alguien me había preguntado cómo estaba. De verdad. No un cómo estás automático mientras revisaban el teléfono, sino una pregunta real, con los ojos en los míos, esperando una respuesta honesta. No recordaba. A la mañana siguiente, Fernando apareció de nuevo. Esta vez con Samantha. «Necesitamos hablar, mamá», dijo, y algo en su tono me puso en alerta. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había celebrado sus cumpleaños, donde había servido miles de cenas,
donde había existido en silencio durante tantos años que ya había perdido la cuenta. Samantha sonreía, pero era una sonrisa forzada, de esas que se usan cuando se necesita algo. Mamá, comenzó Fernando, sabemos que has estado ahorrando. Y bueno, tenemos una oportunidad increíble. Un negocio. Samantha quiere abrir una clínica de estética y solo necesitamos un pequeño préstamo para empezar. Pequeño. La palabra flotó en el aire como una mentira evidente. ¿Cuánto? Pregunté. $50,000. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. $50,000. Mis ahorros de toda una vida. El dinero que había guardado centavo a centavo, trabajando horas extra, negándome caprichos, viviendo con lo mínimo. Fernando, yo no tengo esa cantidad, dije, y mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Él y Samantha intercambiaron una mirada. Mamá, sé que tienes ahorros. Y esto es una inversión. Te lo devolveríamos con intereses. En 2 años. Tal vez 3. Tal vez nunca, pensé. Pero no lo dije. Solo negué con la cabeza, sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a romperse de una manera diferente. No de tristeza, sino de claridad. No puedo, Fernando. Lo siento. Él se levantó bruscamente. La silla raspó el piso con un sonido agudo que me hizo estremecer. Siempre es lo mismo contigo, mamá. Nunca apoyas nuestros sueños. Samantha lo tomó del brazo, con esa misma sonrisa falsa, y salieron sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en toda la casa. Me quedé sentada ahí, en esa cocina que ya no sentía mía, mirando la taza de café que se enfriaba frente a mí. Y fue entonces cuando lo supe. No con palabras. No con un plan. Solo con una certeza que me atravesó como un rayo silencioso. Ya no podía seguir así. Ya no quería. 3 semanas después, recibí la llamada que cambiaría todo. Era martes por la mañana. Estaba limpiando la casa, como siempre, cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Señora Verónica, habla el señor Ramiro Mendoza, de Recursos Humanos. Necesitamos que venga a la oficina central mañana. Es importante. Mi corazón se aceleró. Llevaba 26 años trabajando en la misma empresa de contabilidad, en la misma oficina pequeña, en el mismo escritorio junto a la ventana que daba al estacionamiento. 26 años siendo invisible también ahí. Pensé que me iban a despedir. Que finalmente había notado que yo ya tenía 69 años y querían reemplazarme por alguien más joven. Llegué a la oficina central con las manos sudando. El edificio era enorme, de esos con pisos de mármol y plantas decorativas que parecían más caras que mi auto. Ramiro me recibió con una sonrisa que no supe interpretar. Verónica, queremos ofrecerle una promoción. Directora regional de contabilidad. El puesto está en otro estado, pero viene con un aumento del 70% y un paquete de reubicación completo. Me quedé en silencio. Las palabras no llegaban a mi cerebro. Directora. 70% más de salario. Otro estado. Yo. Fue lo único que pude decir. Usted, confirmó Ramiro. Hemos revisado su trabajo durante todos estos años. Su precisión es impecable. Nunca ha tenido un error significativo. Y francamente, necesitamos a alguien de confianza en esa región. Salí de esa oficina caminando en una nube. Por primera vez en décadas, alguien me había visto. Alguien había notado mi trabajo, mi esfuerzo, mi existencia. Llegué a casa y quise compartir la noticia. Llamé a Fernando. No contestó. Le envié un mensaje. Tengo algo importante que contarte. Respondió 4 horas después. Ocupado, mamá. Luego hablamos. Llamé a Berenice. Ella sí contestó, pero escuché el ruido de fondo de un restaurante. Mamá, estoy en una comida. ¿Es urgente? Me ascendieron. Me voy a mudar de estado por trabajo. Ah, qué bien. Oye, te llamo después, ¿sí? Colgó. Me senté en el sofá de mi sala, mirando las paredes que había pintado yo misma hace 10 años, los muebles que había comprado en ofertas, las fotografías de mis hijos que colgaban en marcos baratos. Nadie me preguntó a dónde me iba. Nadie preguntó cuándo.
Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Esa noche tomé la decisión. Aceptaría el trabajo. Y no les diría nada más. Si no les importaba cuando se los contaba, entonces simplemente no se los contaría. Los siguientes días fueron un torbellino. Firmé contratos, acepté el paquete de mudanza, busqué apartamentos en línea en una ciudad que nunca había visitado. Todo lo hice sola. En silencio. Como había hecho todo en mi vida. Fernando apareció una tarde, 2 días antes de mi mudanza. Yo estaba empacando cajas en mi habitación. Él entró sin tocar. «Mamá, ¿reconsideraste lo del préstamo para Samantha?» No levanté la vista de la caja donde guardaba mis libros. «No, Fernando. No tengo ese dinero. Es que realmente es una gran oportunidad. Podríamos triplicar la inversión en 5 años». Cerré la caja con cinta adhesiva. El sonido fue seco, final. «No puedo ayudarte con eso». Él resopló, molesto, y salió de la habitación. No notó las cajas. No notó que estaba empacando mi vida entera. Solo vio su frustración, su necesidad, su interés. El día de la mudanza llegó con una lluvia ligera que mojaba las ventanas. Contraté a una empresa pequeña. 2 hombres jóvenes que cargaron mis muebles con cuidado, como si fueran valiosos, aunque no lo eran. Les ofrecí café y galletas. Ellos me agradecieron con sonrisas genuinas. Más calidez de 2 extraños que de mi propia familia en años. Dejé las llaves de la casa en el buzón del casero. Cerré la puerta sin voltear atrás. Subí a mi auto, un sedán viejo pero confiable, y manejé hacia una ciudad cuyo nombre apenas podía pronunciar bien. 6 horas de carretera. 6 horas de silencio. 6 horas para pensar en todo lo que estaba dejando atrás. Y en todo lo que, quizás, estaba por encontrar. Llegué al anochecer. El apartamento que la empresa me había conseguido estaba en el piso 12 de un edificio moderno, con ventanas enormes que daban a la ciudad iluminada. Era pequeño pero luminoso. Tenía pisos de madera clara, una cocina con electrodomésticos nuevos, un balcón donde cabía una silla. Era mío. Solo mío. Esa primera noche dormí en un colchón inflable en medio de la sala vacía, envuelta en una cobija que olía a nuevo. No tenía muebles todavía. No tenía cortinas. Pero tenía paz. Un silencio que no dolía. Un silencio que, por primera vez en décadas, se sentía como libertad. A la mañana siguiente empecé mi nuevo trabajo. La oficina era grande, con cubículos organizados y una sala de descanso con café de verdad, no ese instantáneo aguado al que estaba acostumbrada. Mi equipo me recibió con respeto. Me llamaban señora directora. Me pedían mi opinión. Me escuchaban. Enrique, el contador senior, me ayudó a instalarme. Era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Si necesita algo, señora Verónica, solo dígame. Sé que mudarse es complicado. Gracias, Enrique. Lo aprecio. Y lo decía en serio. Porque alguien, un completo extraño, se había tomado un momento para ver si yo estaba bien. Las semanas pasaron. Compré muebles sencillos. Una mesa. Un sofá color gris. Una lámpara de pie que daba luz cálida. Convertí el balcón en mi lugar favorito. Cada mañana tomaba mi café ahí, viendo cómo la ciudad despertaba, sintiendo el aire fresco en la cara. Nadie de mi familia llamó. Ni una vez. Envié un mensaje grupal a Fernando y Berenice contándoles que ya estaba instalada, que todo había salido bien. Fernando respondió con un pulgar arriba. Berenice no respondió nada. No dolió tanto como pensé que dolería. Tal vez porque ya no esperaba nada. O tal vez porque finalmente estaba aprendiendo que existir para otros no era lo mismo que existir para mí misma. Y por primera vez en mi vida, estaba existiendo para mí. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé posibles. Me levantaba a las 6 de la mañana, no porque alguien me necesitara, sino porque quería ver el amanecer desde mi balcón. Preparaba mi café despacio, sin prisa, sin interrupciones. Elegía mi ropa pensando en lo que me hacía sentir bien, no en lo que era práctico para limpiar o cocinar. El trabajo me llenaba de una manera extraña. Cada reporte que revisaba, cada decisión que tomaba,
Cada reunión donde mi voz importaba, me recordaba que yo era más que una madre olvidada. Era una profesional. Era competente. Era respetada. Enrique se convirtió en algo parecido a un amigo. Almorzábamos juntos los viernes en un pequeño restaurante coreano cerca de la oficina. Él me contaba sobre su hija que estudiaba medicina, sobre su pasión por la fotografía de paisajes, sobre su divorcio amigable de hacía 5 años. Yo le contaba poco. Todavía no sabía cómo explicar que había desaparecido de la vida de mis hijos sin que ellos lo notaran. Un sábado por la tarde, mientras organizaba unos documentos en mi apartamento, el timbre sonó. No esperaba a nadie. Casi nunca esperaba a nadie. Abrí la puerta y ahí estaba Estela, mi hermana menor, con una maleta pequeña y esa sonrisa traviesa que siempre había tenido. «Sorpresa», dijo, y me abrazó con fuerza. «Estela, ¿qué haces aquí? Vine a visitarte. ¿Creías que te ibas a escapar sin que viniera a ver tu nueva vida? Además, tenía unos días libres y quería conocer la ciudad». Estela siempre había sido diferente. 4 años menor que yo, divorciada, sin hijos, viviendo su vida con una libertad que yo nunca me había permitido. Trabajaba como diseñadora gráfica independiente y viajaba constantemente. Éramos cercanas, pero no nos veíamos seguido. Ella sabía lo de mi mudanza porque se lo había contado por teléfono, y a diferencia de mis hijos, ella había hecho preguntas. Muchas preguntas. Entramos al apartamento y Estela dejó escapar un silbido largo. «Verónica, esto es hermoso. Mira esas ventanas. Mira esa vista». Caminó directo al balcón y se quedó ahí, contemplando la ciudad que se extendía ante nosotros. El sol de la tarde doraba los edificios. A lo lejos se veían las montañas. «Tienes que dejarme tomar fotos. Esto es increíble». Pasamos el fin de semana juntas. Le mostré mi oficina, la llevé a los lugares que había descubierto, la panadería francesa donde compraba croissants los domingos, el parque donde caminaba por las tardes, el mercado de agricultores donde vendían flores frescas. Estela tomaba fotos de todo. De la ciudad, de la comida, de mí sonriendo frente a un mural colorido. «Te ves diferente», me dijo el domingo por la mañana mientras desayunábamos en el balcón. «Te ves más liviana». «Me siento diferente», admití. «¿Fernando y Berenice saben cómo es tu vida ahora?» Negué con la cabeza. «No han preguntado». Estela frunció el ceño, pero no dijo nada más. Conocía la historia. Sabía cómo me habían tratado durante años. Ella misma había sido testigo de muchas de esas humillaciones silenciosas. El domingo por la tarde, antes de irse al aeropuerto, Estela insistió en tomar una última foto. Me paré en el balcón, con la ciudad de fondo, el viento moviendo mi cabello, una taza de café en la mano. Me sentía ridícula posando así, pero ella insistió. «Algún día vas a querer recordar este momento», dijo. «El momento en que empezaste a vivir para ti». La llevé al aeropuerto y nos despedimos con un abrazo largo. «Cuídate mucho, hermana», me susurró. «Y no dejes que nadie te robe esta paz». Esa noche, mientras preparaba la cena, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mensajes. Notificaciones. Llamadas perdidas. Todos de Fernando y Berenice. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En 3 meses no habían dado señales de vida. Y ahora esto. Abrí WhatsApp. Fernando había escrito: «Mamá, ¿dónde estás? Llámame urgente». Berenice: «Mamá, necesito hablar contigo. Es importante». Más mensajes. Más urgencia. Más necesidad repentina de mi existencia. Entonces vi la publicación de Estela en Facebook. La había etiquetado. La foto del balcón. Yo sonriendo, relajada, con la ciudad detrás como una postal. Y el pie de foto decía: «Visitando a mi hermana en su nuevo apartamento. Tan orgullosa de ti, Vero. Te lo mereces todo». Los comentarios se multiplicaban. Conocidos de hacía años preguntando dónde estaba, felicitándome, sorprendidos. Y seguramente, Fernando y Berenice lo habían visto. No porque siguieran mi vida, sino porque Estela tenía muchos contactos en común con ellos. Respiré profundo. No respondí los mensajes. Apagué el teléfono y terminé de preparar mi cena en silencio. Pasta con salsa de tomate casera. Simple.
Perfecta. Solo para mí. A la mañana siguiente, encendí el teléfono camino al trabajo. 20 mensajes más. Ahora Samantha también escribía. Y lo que decían empezaba a tomar forma. Fernando, mamá, vi tu apartamento nuevo. Se ve increíble. ¿Podemos hablar? Berenice, mamá, ¿por qué no nos contaste que te mudaste a un lugar así? Me encantaría visitarte. Samantha, suegra, felicidades por tu nuevo hogar. Fernando me comentó y me gustaría platicar contigo sobre una idea. ¿Una idea? Claro que sí. Enrique notó mi cara tensa durante la reunión matutina. ¿Está bien, señora Verónica?, preguntó después, cuando los demás se habían ido. Problemas familiares, dije, y me sorprendió lo fácil que fue admitirlo. Si necesita hablar, aquí estoy. Gracias. Enrique. Lo aprecio de verdad. Esa tarde, finalmente respondí. Un mensaje simple a cada uno. Estoy bien. He estado ocupada con el trabajo. Nos comunicamos pronto. Pero ellos no esperaron. Fernando llamó inmediatamente. Dejé que sonara. Llamó de nuevo. Y de nuevo. Finalmente contesté. Mamá, ¿por qué no nos dijiste que te mudaste a un lugar tan elegante? Ese edificio se ve carísimo. Es el apartamento que la empresa me consiguió, Fernando. Viene con el paquete de reubicación. Mentira. Yo lo había elegido. Yo pagaba la diferencia del alquiler con mi nuevo salario. Pero no le debía explicaciones. Mira, mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Samantha y yo seguimos con el plan de la clínica. Y vimos tu apartamento. Si pudieras venderlo o tal vez pedir un préstamo con él como garantía, podríamos. Fernando, este apartamento no es mío. Es alquilado. Silencio al otro lado. ¿Alquilado? Sí. Pero, te ves tan bien en las fotos. ¿Pensaste que, Fernando? ¿Pensaste que de repente era rica y podía resolver todos tus problemas? No es eso, mamá. Es solo que Samantha realmente necesita este dinero. Su sueño es esa clínica. Y tú eres su suegra. Familia se ayuda. Familia, repetí, y la palabra sonó hueca en mi boca. Fernando, en 3 meses no me llamaste ni una vez. Ni una. No preguntaste cómo estaba. No preguntaste si necesitaba ayuda con la mudanza. No preguntaste nada. Y ahora que viste una foto de un apartamento bonito, de repente soy familia. Mamá, no es justo que... No. Fernando. Lo que no es justo es que solo existo para ti cuando necesitas algo. Y colgué. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Pero no era miedo. Era poder. Era claridad. Era la verdad finalmente dicha en voz alta. Berenice llamó minutos después. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Lo escuché. Mamá, no sé qué te dijo Fernando, pero yo solo quería visitarte. Y bueno, Daniel y yo estamos buscando comprar una casa. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos con el enganche. No es mucho. Solo $30,000. $30,000. No es mucho. Para ellos nunca era mucho. Porque no era su dinero. Era el mío. El que había ganado con décadas de trabajo. El que había ahorrado negándome todo. El que ahora, finalmente, era solo mío. Apagué el teléfono de nuevo. Me serví una copa de vino. Salí al balcón y me senté en mi silla, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una por una, como estrellas terrestres. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No una sonrisa triste. No una sonrisa resignada. Sino una sonrisa de alguien que finalmente entendía que su vida le pertenecía. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Fernando llamaba 3, 4 veces al día. Berenice enviaba mensajes largos llenos de justificaciones. Samantha incluso me mandó un audio de 15 minutos explicando su proyecto de vida y cómo yo podía ser parte de algo grande. Como si mi participación fuera algo más que mi dinero. Yo seguía sin responder. Iba al trabajo, hacía mi rutina, vivía mi vida. Pero ellos no se rendían.
Habían encontrado mi nuevo número, mi nueva dirección a través de Stella, y ahora querían entrar en mi nueva vida con la misma actitud de siempre, tomando sin pedir, exigiendo sin dar. Una tarde, Enrique y yo estábamos revisando unos balances en la oficina cuando mi teléfono vibró otra vez. Él notó mi expresión. Disculpe que me meta, señora Verónica, pero lleva días con esa cara. ¿Está segura de que no quiere hablar de ello? Me quedé callada un momento. Luego, sin saber muy bien por qué, le conté todo. Le hablé de los años de ser invisible, de la mudanza que nadie notó, de la foto de Stella, de los mensajes desesperados pidiendo dinero. Todo salió como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Enrique escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió con su pañuelo, como siempre hacía cuando pensaba. ¿Puedo decirle algo sin que suene irrespetuoso? Adelante. Usted no les debe nada. Absolutamente nada. Ser madre no significa ser un banco. Ser familia no significa dejar que te usen. Lo sé, dije, pero mi voz sonaba menos convencida de lo que quería. ¿Lo sabe? Porque por lo que me cuenta, ellos siguen creyendo que pueden presionarla. Y seguirán haciéndolo hasta que usted ponga un límite real. Ya no les respondo. Pero tampoco les ha dicho que no. No claramente. Tenía razón. Yo estaba evadiendo, posponiendo, esperando que se cansaran. Pero gente como Fernando y Berenice no se cansaba. Solo se volvía más insistente. Esa noche, sentada en mi balcón con una manta sobre las piernas porque el clima empezaba a refrescar, tomé una decisión. No iba a seguir huyendo. No iba a seguir en este limbo. Si querían respuestas, las tendrían. Pero serían mis respuestas. En mis términos. Escribí un mensaje al grupo familiar que incluía a Fernando, Berenice y Samantha. Los invito a cenar aquí, en mi apartamento, el próximo sábado a las 7 de la noche. Hablaremos de todo lo que necesiten hablar. Les enviaré la dirección. Las respuestas llegaron inmediatamente. Todos confirmaron. Claro que lo hicieron. Finalmente les estaba dando lo que querían, acceso. Los días previos al sábado los pasé en una calma extraña. No estaba nerviosa. Estaba preparada. Había tomado decisiones. Decisiones que iban a cambiar todo. El viernes por la tarde fui al banco. Hice algunos movimientos. Firmé algunos papeles. Hablé con mi abogado, el señor Julio Hernández, un hombre mayor que me había ayudado a hacer mi testamento años atrás. ¿Está segura de esto, señora Verónica?, me preguntó. Completamente segura. El sábado llegó con un cielo despejado. Pasé la mañana limpiando el apartamento, aunque ya estaba limpio. Preparé una cena sencilla, pollo asado con papas y ensalada. Nada elaborado. Nada que implicara demasiado esfuerzo. Ya no cocinaba para impresionar a nadie. A las 6:30, todo estaba listo. La mesa puesta. Las ventanas abiertas dejando entrar la brisa fresca. La ciudad brillando al fondo como un recordatorio de que yo había construido esto. Yo sola. El timbre sonó exactamente a las 7. Qué puntualidad cuando se trataba de obtener algo. Abrí la puerta. Fernando entró primero, seguido de Samantha. Berenice llegó sola. Daniel, su esposo, no vino. Qué conveniente. Mamá, dijo Fernando, y me abrazó. Un abrazo que se sentía ensayado, calculado. Este lugar es increíble. Samantha me besó la mejilla, dejando una marca de labial rosa que después tuve que limpiarme. Suegra, qué elegancia. Me encanta su estilo. Berenice fue más directa. Hola, mamá. Gracias por recibirnos. Pasaron a la sala. Admiraron las ventanas, el balcón, la vista. Hicieron comentarios sobre lo caro que debía ser este lugar, sobre qué buena ubicación, sobre cuánto había cambiado mi vida. Todo con ese tono que mezclaba admiración con envidia. Nos sentamos a cenar. La conversación fue forzada al principio. Hablaron del tráfico, del clima, de trivialidades. Yo comía en silencio, observándolos, viendo cómo intercambiaban miradas, esperando el momento adecuado para abordar lo que realmente los había traído aquí. Fue Fernando quien finalmente rompió el hielo falso. Mamá, te ves muy bien. Este cambio te ha sentado increíble. Gracias, Fernando.
Y bueno, queríamos hablar contigo sobre la conversación que tuvimos hace unos meses. Lo de la clínica de Samantha. Samantha se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa profesional que debe usar con sus clientes. Señora Verónica, he estado trabajando en el plan de negocios. Tengo proyecciones, contactos, todo está listo. Solo necesitamos el capital inicial. Y pensamos que, con su nueva posición, tal vez podría considerar ayudarnos. No tiene que ser todo de una vez. Podríamos hacer un plan de pagos. Con intereses, por supuesto. Por supuesto, repetí. Berenice carraspeó. Mamá, yo también quería hablar contigo. Daniel y yo encontramos una casa hermosa. Es perfecta para nosotros y los niños. Pero necesitamos $30,000 para el enganche. Sé que es dinero, pero es una inversión. Cuando vendamos, te lo devolvemos. Todos me miraban, esperando, como siempre habían esperado, como si yo fuera una máquina dispensadora de soluciones a sus problemas. Dejé mi tenedor en el plato. Me limpié la boca con la servilleta. Respiré profundo. Quiero preguntarles algo, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. En los últimos 3 meses, ¿alguno de ustedes me llamó para preguntarme cómo estaba? Silencio. ¿Alguno me preguntó si la mudanza había sido difícil? ¿Si extrañaba mi antigua casa? ¿Si me sentía sola en una ciudad nueva? Mamá, dijo Fernando, hemos estado ocupados. Yo también estuve ocupada, Fernando. Durante 26 años estuve ocupada siendo su madre. Y nunca fue excusa para olvidarme de ustedes. Berenice bajó la mirada. Ustedes no notaron cuando me fui, continué. No notaron que cambié de ciudad. No notaron que me ascendieron. No notaron nada hasta que Stella publicó una foto de este apartamento. Hasta que pensaron que tenía dinero. No es así, mamá, protestó Berenice. Queríamos visitarte. ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente quisieron visitarme antes de ver esa foto? Nadie respondió. Samantha intentó suavizar las cosas. Señora Verónica, entiendo que se sienta así, pero familia es familia. Y las familias se apoyan en los momentos difíciles. Tienes razón, Samantha. Las familias se apoyan. En los momentos difíciles y en los momentos buenos. No solo cuando necesitan dinero. Me levanté de la mesa. Caminé hacia el balcón y ellos me siguieron con la mirada. Este apartamento que tanto les impresionó, este apartamento que los hizo recordar que existo, es alquilado. No es mío. No puedo venderlo. No puedo usarlo como garantía. No vale los $200,000 que imaginaron. Fernando palideció. Pero mamá, tu salario. Mi salario es mío, Fernando. Es para mi retiro. Para mi vejez. Para los años que me quedan en este mundo. Pero somos tu familia, insistió Berenice, y su voz empezaba a quebrarse. ¿No quieres vernos triunfar? Me volteé a mirarla. Claro que quiero verlos triunfar. Pero su éxito no puede construirse sobre mi sacrificio eterno. No más. Mamá, está siendo egoísta, dijo Fernando, y esas palabras cortaron el aire como un cuchillo. Egoísta. Repetí. Qué interesante palabra viniendo de ti. El ambiente se había vuelto denso, pesado. Samantha miraba su plato. Berenice tenía los ojos húmedos. Fernando apretaba la mandíbula. Creo que es momento de que se vayan, dije con calma. La cena terminó. Ellos se levantaron lentamente. Berenice tomó su bolso. Fernando me miró con una mezcla de rabia y decepción. Samantha mantuvo su compostura profesional hasta el final. Los acompañé a la puerta. Antes de salir, Fernando se volteó. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Tal vez, dije. Pero al menos será mi decisión. Cerré la puerta detrás de ellos. El silencio inundó el apartamento. Un silencio que no me asustó. Un silencio que se sentía como victoria. Me quedé de pie frente a la puerta cerrada durante lo que pareció una eternidad. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, el sonido del elevador abriéndose, cerrándose. Luego, nada. Solo el zumbido suave del refrigerador y el viento moviendo las cortinas. Caminé de regreso a la mesa.
Los platos a medio terminar. Las copas con agua. Las servilletas arrugadas. Todo parecía el escenario de una obra de teatro que había terminado abruptamente. Empecé a recoger, lavar, ordenar. Mis manos se movían en automático mientras mi mente procesaba lo que acababa de pasar. Había dicho que no. Finalmente. Claramente. Sin disculpas. Y no me sentía culpable. Me sentía exhausta. Sí. Triste. Tal vez. Pero no culpable. Esa noche no pude dormir. Me senté en el balcón envuelta en una manta, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas. Mi teléfono vibró varias veces. Mensajes de Fernando. De Berenice. No los leí. No todavía. El domingo amaneció gris. Una de esas mañanas donde el cielo se confunde con el concreto y todo parece suspendido en el tiempo. Preparé café y finalmente abrí los mensajes. Fernando había escrito a las 11 de la noche. No puedo creer que seas tan dura con tu propia familia. Samantha está devastada. ¿Sabes cuánto trabajo le ha costado llegar hasta aquí? Berenice envió algo más corto. Está bien, mamá. Entendí el mensaje. No te preocupes por nosotros. Ese no te preocupes por nosotros estaba cargado de reproche. De culpa. De manipulación disfrazada de dignidad herida. Respondí a ambos con el mismo mensaje. Los quiero. Siempre los voy a querer. Pero no puedo seguir siendo su solución económica. Espero que lo entiendan algún día. Fernando respondió inmediatamente. Esto es un error, mamá. Un error que vas a lamentar. Berenice no respondió nada. Bloqueé sus números. No permanentemente. Solo necesitaba espacio. Necesitaba silencio para escucharme a mí misma. El lunes llegué al trabajo con una extraña mezcla de agotamiento y claridad. Enrique me vio entrar y supo inmediatamente que algo había pasado. ¿Cómo estuvo la cena?, preguntó cuando nos quedamos solos en la sala de juntas. Difícil, pero necesaria. ¿Les dijo que no? Les dije que no. Él asintió con aprobación. Bien por usted, señora Verónica. Eso requiere más valor del que la gente cree. No me siento valiente. Me siento cansada. El valor no siempre se siente como triunfo. A veces se siente como supervivencia. Esas palabras se me quedaron grabadas. Supervivencia. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Sobreviviendo a la culpa que me habían enseñado a cargar. Sobreviviendo a la idea de que ser madre significaba dar todo hasta quedar vacía. Los días se convirtieron en semanas. Fernando y Berenice no volvieron a escribir. Al principio revisaba mi teléfono esperando mensajes. Luego dejé de revisarlo tan seguido. La ausencia dejó de doler y empezó a sentirse como alivio. Estela llamó una tarde. Había estado fuera del país y no sabía nada del drama. ¿Qué pasó?, preguntó después de que le conté. Vi que Fernando me eliminó de redes sociales. Le dije que no a prestarles dinero. Y no lo tomaron bien. Ella soltó una risa seca. Por supuesto que no. Pero me da gusto, Vero. Ya era hora. ¿Crees que soy mala madre? Creo que finalmente estás siendo buena contigo misma. Y eso no te hace mala madre. Te hace humana. Esas palabras me dieron un permiso que no sabía que necesitaba. En el trabajo las cosas iban bien. Mejor que bien. Había implementado nuevos sistemas que aumentaron la eficiencia del departamento. El director general me felicitó en una reunión. Enrique y yo nos habíamos vuelto cercanos. No era romance. Era algo más simple y más valioso. Amistad genuina. Un viernes por la tarde me invitó a tomar café después del trabajo en ese restaurante coreano que nos gustaba. Señora Verónica, quiero preguntarle algo y puede decirme que no. Me tensé un poco. ¿Qué? Un grupo de amigos y yo vamos de excursión mañana. A las montañas. Nada extremo. Solo una caminata de 3 horas y un picnic. ¿Le gustaría venir? Hacía décadas que no iba de excursión. Décadas que no hacía algo solo por diversión, sin propósito práctico. Me encantaría, dije, y me sorprendió lo fácil que fue aceptar. El sábado amaneció perfecto. Cielo despejado, temperatura fresca. Enrique pasó por mí a las 7 de la mañana.
En el auto iban 3 personas más. Sonia, una contadora de unos 40 años con risa contagiosa, Ramiro, un ingeniero callado pero amable, y Dayana, una joven diseñadora llena de energía. Manejamos hora y media hasta el inicio del sendero. La montaña se alzaba verde y majestuosa. El aire olía a pino y tierra húmeda. Empezamos a caminar y me di cuenta de algo. Hacía mucho que no me sentía tan presente. No estaba pensando en el pasado. No estaba preocupándome por el futuro. Solo estaba ahí, respirando, caminando, existiendo. Sonia caminaba a mi lado. Me contó sobre su divorcio reciente, sobre cómo estaba redescubriéndose a los 43 años. Mi ex siempre decía que yo era aburrida porque no quería hacer estas cosas. Pero no era que yo fuera aburrida. Es que él nunca me invitó a ser parte de su mundo. Solo quería que yo existiera en el mío, pequeño y conveniente para él. La entendía perfectamente. Llegamos a la cima después de 2 horas. Había un mirador con vista al valle. Era de esos lugares que te recuerdan lo pequeño que eres, y al mismo tiempo, lo vasto que puede ser tu mundo si lo permites. Nos sentamos a comer los sándwiches que habíamos traído. Dayana sacó una guitarra pequeña que llevaba en su mochila y tocó canciones que no conocía pero que me hicieron sonreír. Ramiro contó chistes malos que nos hicieron reír más por lo malos que eran que por gracia real. Enrique se sentó a mi lado. «¿Está bien, señora Verónica?» «Estoy más que bien, Enrique. Gracias por invitarme. Me alegra que viniera. Merece estos momentos». En el camino de regreso, mientras bajábamos la montaña con las piernas cansadas pero el ánimo ligero, mi teléfono vibró. Lo había dejado en silencio toda la mañana. Tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje de voz. Lo escuché esa noche, cuando ya estaba en casa, duchada, con una taza de té en las manos. Era Samantha. Su voz sonaba diferente, menos profesional, más desesperada. «Señora Verónica, soy Samantha. Sé que Fernando y usted no están en buenos términos ahora, pero necesito hablar con usted. De mujer a mujer. Mi madre tiene cáncer. Los tratamientos son carísimos. Fernando no quiere que usted lo sepa, pero estamos desesperados. No es para la clínica. Nunca fue solo para la clínica. Por favor, llámeme». El mensaje terminó con un sollozo ahogado. Me quedé sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, sintiendo como el piso que había construido bajo mis pies comenzaba a temblar otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía algo que no sabía antes. Sabía que la manipulación emocional tiene muchas caras, y que algunas de ellas usan la tragedia real para obtener lo que quieren. No devolví la llamada esa noche. Necesitaba pensar. Necesitaba estar segura de que cualquier decisión que tomara fuera mía, no producto de la culpa o el miedo. El domingo llamé al señor Julio Hernández, mi abogado. «Señora Verónica, qué sorpresa. ¿Todo bien? Necesito confirmar algo. ¿Los documentos que firmamos la semana pasada ya están procesados?» «Sí, todo está en orden. Su patrimonio está protegido según sus instrucciones». «Perfecto. Gracias, señor Julio. ¿Está segura de que no quiere reconsiderar?» «Es una decisión muy definitiva». «Estoy completamente segura». Colgué y respiré profundo. Luego marqué el número de Samantha. Ella contestó al primer tono. «¿Señora Verónica?» «Samantha, recibí tu mensaje. Lamento mucho lo de tu madre». «Gracias». Su voz se quebró. «Es muy difícil. Y Fernando está tan estresado. Por eso lo del dinero. No era para nosotros. Era para ella. Entiendo. Y lamento que estén pasando por esto. Pero mi respuesta sigue siendo no». Silencio del otro lado. «¿Qué?» Su voz cambió. Se endureció. «No voy a prestarles dinero, Samantha. Ni para una clínica. Ni para tratamientos. Ni para nada. Pero mi madre se está muriendo. Y lo lamento profundamente. Pero eso no cambia el hecho de que ustedes solo me buscaron cuando pensaron que tenía dinero. Que durante meses no les importé. Que Fernando me llamó egoísta por poner límites. Usted es una mujer terrible», escupió las palabras. «Una madre terrible. Tal vez», dije con calma. «Pero es mi decisión.
Y colgué. Esta vez no temblaba. Esta vez no dudaba. Porque sabía, con la certeza más absoluta, que había tomado la decisión correcta. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Como el silencio después de una tormenta. Esperaba sentirme culpable. Esperaba que la duda me carcomiera por dentro. Pero no llegó. En su lugar, había una paz que no había conocido en décadas. Bloqueé también el número de Samantha. No con rabia. Solo con la certeza de que necesitaba proteger mi espacio, mi calma, mi vida recién construida. Enrique notó el cambio en mí durante nuestra reunión del lunes por la mañana. Se ve más ligera, señora Verónica. Como si hubiera dejado ir algo pesado. Creo que sí, respondí. Creo que finalmente dejé ir la obligación de ser todo para todos. Ese es un logro enorme. La mayoría de la gente nunca lo consigue. Estábamos revisando los informes trimestrales cuando mi teléfono de la oficina sonó. Era la recepcionista. Señora Verónica, ¿hay alguien aquí que dice ser su hijo? ¿Lo dejo pasar? Mi estómago se contrajo. Fernando. Aquí. En mi trabajo. No, dije con voz firme. Dígale que estoy en una reunión importante y no puedo atenderlo. Si necesita hablar conmigo, puede enviarme un correo electrónico. Enrique me miró con preocupación. ¿Está bien? Estaré bien. 15 minutos después, la recepcionista llamó de nuevo. Disculpe, señora Verónica, pero su hijo insiste. Dice que es urgente. Algo sobre una emergencia familiar. La palabra emergencia. Siempre la misma estrategia. Crear urgencia. Presionar. Hacer que el otro ceda por miedo o culpa. Por favor dígale que si es una verdadera emergencia, debe llamar a los servicios de emergencia. Yo no puedo ayudarlo ahora. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Enrique se levantó. ¿Quiere que baje yo? Puedo hablar con él. Decirle que se vaya. No. Enrique. Gracias. Pero es algo que tengo que manejar yo. Pero no lo manejé bajando a verlo. Lo manejé quedándome exactamente donde estaba. Trabajando. Viviendo mi vida. Sin dejar que su presencia dictara mis acciones. Media hora después recibí un mensaje desde un número desconocido. Era Fernando. Había conseguido mi nuevo número de alguna manera. Probablemente a través de Estela, aunque ella juró después que no había sido ella. El mensaje decía, vine hasta acá, mamá. ¿No puedes ni siquiera darme 5 minutos? ¿Tanto te cuesta? Necesito hablar contigo cara a cara. Es sobre Berenice. Berenice. Ahora usaba a mi hija como carnada. Respondí, Fernando, si Berenice tiene una emergencia, debe ir al hospital. Si necesita hablar conmigo, puede llamarme. Pero no voy a permitir que aparezcas en mi trabajo sin avisar. Es una falta de respeto. Su respuesta fue inmediata. Falta de respeto es lo que tú estás haciendo. Olvidarte de tu familia. Actuar como si no existiéramos. Mamá, ¿qué te pasó? No te reconozco. Leí ese mensaje 3 veces. No te reconozco. Qué interesante. Porque yo tampoco me reconocía. Y esa era exactamente la idea. Escribí, Fernando, esta conversación no va a ningún lado. Cuando estés listo para hablar con respeto, sin manipulaciones ni emergencias falsas, podemos intentarlo. Hasta entonces, necesito que respetes mis límites. No respondió. Bloqueé ese número también. Esa tarde, cuando salí del trabajo, miré hacia todos lados esperando verlo esperándome en el estacionamiento. Pero no estaba ahí. Se había ido. O eso creí. 2 días después, el miércoles, Estela me llamó. Su voz sonaba cansada. Vero, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Fernando me llamó. Está diciendo cosas horribles sobre ti. Que te volviste cruel, que tienes dinero y no quieres ayudar a la familia, que Samantha tiene a su madre muriéndose y tú ni siquiera te compadeces. Suspiré. ¿Y tú qué crees, Estela? Yo te conozco. Sé que si estás poniendo límites es porque los necesitas. Pero quería advertirte. Berenice también me llamó. Están organizándose. Creo que van a ir todos juntos a tu apartamento. ¿Cuándo? Este fin de semana.
El sábado. Gracias por avisarme. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer. Colgamos y me quedé pensando. Podía ignorarlos. No abrir la puerta. Fingir que no estaba. Pero eso solo retrasaría lo inevitable. Ellos seguirían presionando, insistiendo, buscando formas de quebrarme. O podía terminar esto de una vez por todas. Llamé al señor Julio Hernández. Señor Julio, necesito que esté presente este sábado en mi apartamento. A las 3 de la tarde. ¿Para qué, señora Verónica? Para que sea testigo de algo importante. Y para que confirme ciertos documentos legales frente a mi familia. Él guardó silencio un momento. Entiendo. Ahí estaré. El jueves compré una pequeña grabadora de voz. Legal en mi estado para grabaciones en propiedad privada. La puse en un lugar discreto de la sala. Si iban a venir con acusaciones, manipulaciones o amenazas, yo iba a tener evidencia. El viernes preparé mi apartamento como quien prepara un escenario. Todo limpio. Todo en orden. Compré galletas y café. No porque quisiera ser hospitalaria, sino porque quería mostrarles algo, que mi vida era digna, ordenada, y que yo estaba en control. Enrique me llamó esa noche. ¿Estás segura de que quiere hacer esto sola? Puedo estar ahí. Solo como apoyo. Gracias, Enrique. Pero es algo que necesito enfrentar sola. Bueno, casi sola. Mi abogado estará presente. Si necesita cualquier cosa, llámeme. A cualquier hora. Lo haré. El sábado amaneció con un sol brillante que parecía irónico, considerando lo que estaba por venir. Me vestí con ropa simple pero elegante. Un pantalón negro, una blusa color crema, zapatos cómodos. Me peiné el cabello que ahora llevaba más corto, un corte que me había hecho el mes pasado y que me hacía sentir renovada. A las 2:30 llegó el señor Julio. Traía un maletín de cuero gastado y una expresión seria. ¿Lista, señora Verónica? Lista. Recuerde que tiene todo el derecho de pedirles que se vayan en cualquier momento. Esto es su hogar. Lo sé. A las 3 en punto sonó el timbre. Respiré profundo. Apreté el botón del intercomunicador. Sí. Mamá, somos nosotros. Los dejé subir. Cuando abrí la puerta, ahí estaban todos. Fernando, Samantha, Berenice. Y para mi sorpresa, Daniel, el esposo de Berenice, a quien casi no conocía porque siempre estaba ocupado cuando la familia se reunía. Entraron en silencio. Sus ojos fueron inmediatamente al señor Julio, que estaba sentado en el sofá con su maletín sobre las piernas. ¿Quién es él?, preguntó Fernando con desconfianza. Es mi abogado, el señor Julio Hernández. ¿Tu abogado? Mamá, ¿qué está pasando aquí? Siéntense, por favor, dije con calma. Vamos a hablar. De una vez por todas. Se sentaron incómodos en los sillones. Samantha miraba alrededor con una expresión que no pude descifrar. Berenice tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Daniel parecía querer estar en cualquier otro lugar. Serví café aunque nadie lo había pedido. Les ofrecí galletas que nadie tomó. Luego me senté frente a ellos, con el señor Julio a mi lado como un ancla silenciosa. Me pidieron venir, comencé. Así que aquí estoy, escuchando. Fernando se aclaró la garganta. Mamá, vinimos porque estamos preocupados por ti. Has cambiado. Te has vuelto fría. Distante. Ya no eres la mamá que conocíamos. Tienes razón, dije. Ya no soy la mamá que conocían. Porque esa mamá existía para ustedes. Esta mamá existe para ella misma también. Samantha intervino, su voz suave y manipuladora. Señora Verónica, sé que hemos tenido malentendidos, pero somos familia. Y las familias superan las diferencias. Mi madre realmente está enferma. No fue mentira. No dije que fuera mentira, Samantha. Dije que no iba a darles dinero. Son dos cosas diferentes. Pero podrías ayudar y no quieres, espetó Fernando. Tienes un buen salario. Un apartamento hermoso. Y nosotros estamos luchando. Me incliné hacia adelante. ¿Saben cuántos años trabajé para llegar aquí? ¿Cuántas horas extra? ¿Cuántos fines de semana sacrifiqué? 26 años.
Y durante esos 26 años, nadie preguntó cómo estaba. Nadie celebró mis pequeños logros. Solo existía cuando necesitaban algo. Eso no es cierto, protestó Berenice, pero su voz carecía de convicción. No. Dime, Berenice, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? Sin necesitar que cuidara a los niños. Sin necesitar consejo. Sin necesitar nada. Solo para saber de mí. Ella no respondió. El silencio se extendió como una grieta en el hielo. Y yo supe que era momento de romperlo completamente. El señor Julio abrió su maletín con un clic que resonó en el silencio tenso de la sala. Sacó varios documentos perfectamente organizados en carpetas color manila. Los colocó sobre la mesa de centro con cuidado, como quien coloca piezas de ajedrez antes de un movimiento definitivo. Fernando miró los papeles con desconfianza. ¿Qué es todo eso? Son documentos legales, respondí con calma. Documentos que firmé hace 2 semanas. Y quiero que todos los vean para que no haya confusiones en el futuro. El señor Julio carraspeó. Con su permiso, señora Verónica, comenzó con su voz profesional y medida. Los documentos que tengo aquí certifican varias decisiones que su madre ha tomado respecto a su patrimonio y bienes. Patrimonio, repitió Samantha. ¿Qué patrimonio? El señor Julio me miró pidiendo permiso. Asentí. La señora Verónica, continuó, ha establecido una fundación benéfica llamada Segunda Oportunidad dedicada a apoyar a personas de la tercera edad en situación de abandono familiar. A esta fundación ha transferido la totalidad de sus ahorros acumulados durante su vida laboral. Son aproximadamente $320,000. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. ¿Qué? La voz de Fernando fue apenas un susurro. Mis ahorros ya no me pertenecen, dije mirándolo directamente a los ojos. Pertenecen a una causa que me importa. Personas mayores que, como yo, pasaron años siendo invisibles para sus familias. Personas que sacrificaron todo y terminaron solas. Fernando se puso de pie bruscamente. No puedes hacer eso. Ese dinero es de la familia. Ese dinero es mío, corregí con firmeza. Yo lo gané. Yo lo ahorré. Y yo decidí qué hacer con él. Pero somos tus hijos, gritó Berenice, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se supone que una madre deja algo para sus hijos. Sí, respondí sin alterarme. Y les dejé algo. Les dejé ejemplo. Les dejé valores. Les dejé educación. Les di mi tiempo durante años. Pero mi dinero es mío. Samantha se había quedado pálida. Entonces, ¿no hay nada? ¿Nada en absoluto? El señor Julio intervino de nuevo. Su madre ha establecido en su testamento que al momento de su fallecimiento, todos sus bienes materiales, incluyendo cualquier propiedad o posesión, serán también donados a la fundación. A ustedes les ha designado una herencia simbólica de $1,000 a cada uno. $1,000, repitió Fernando con incredulidad y desprecio. $1,000 después de ser tus hijos toda la vida? Me levanté. Caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí, indiferente a este drama doméstico. Respiré profundo antes de hablar. Déjenme contarles una historia, comencé. Hay una mujer de 69 años que trabajó desde los 18, que crió 2 hijos prácticamente sola porque su esposo murió cuando ellos eran pequeños, que se negó caprichos, vacaciones, ropa nueva, para que sus hijos tuvieran todo, que cocinó miles de cenas que nadie agradeció, que canceló citas médicas porque siempre había alguien que la necesitaba, que fue invisible durante décadas. Mi voz se mantuvo firme aunque sentía un nudo en la garganta. Esa mujer recibió una promoción, un reconocimiento a 26 años de trabajo impecable. Se mudó a otra ciudad. Empezó una vida nueva. Y nadie, absolutamente nadie de su familia, se dio cuenta. Hasta que vieron una foto de un apartamento bonito. Entonces, de repente, esa mujer existía. Pero solo existía como una fuente de dinero. Me volteé a mirarlos. Esa mujer soy yo. Y decidí que mis últimos años no los voy a pasar siendo un banco. Los voy a pasar siendo una persona. Daniel, el esposo de Berenice, habló por primera vez. Su voz era suave, casi compasiva. Señora Verónica,
Entiendo su punto. De verdad. Pero creo que está siendo muy radical. Berenice no es mala persona. Solo pensamos que podíamos contar con usted. Y pueden, dije, pueden contar conmigo para consejo, para compañía, para amor, pero no para dinero. Eso se acabó. Berenice sollozaba abiertamente ahora. Mamá, yo te quiero. De verdad te quiero. No solo por dinero. La miré con ternura a pesar de todo. Lo sé, Berenice. Y yo también te quiero. Pero amor no significa sacrificarme hasta desaparecer. Fernando caminaba de un lado a otro, claramente furioso. Esto es una locura. Vas a terminar sola. Completamente sola. ¿Eso es lo que quieres? Si estar sola significa tener paz, respondí con calma, entonces sí. Eso es lo que quiero. Samantha se levantó. Su máscara de compostura finalmente se había caído. Usted es una mujer cruel. Mi madre está muriendo y usted tiene dinero para ayudar, pero prefiere dárselo a extraños. Tu madre no es mi responsabilidad, Samantha, dije con firmeza. Es triste. Es doloroso. Pero no es mi obligación resolver todos los problemas de la familia de mi hijo. Pero eres su suegra. Y tú eres una mujer adulta con tu propia vida y tus propios recursos. Y si Fernando te ama, encontrará la manera de ayudar a tu madre. Pero esa manera no soy yo. Fernando se acercó a mí. Su cara estaba roja de rabia contenida. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón en algo. Ya no te reconozco. La mamá que yo conocía era generosa, amorosa, siempre estaba ahí para nosotros. La mamá que conocías estaba agotada, interrumpí. Estaba vacía. Estaba desapareciendo. Y nadie lo notó hasta que fue demasiado tarde. No fue demasiado tarde, dijo Berenice entre sollozos. Todavía podemos arreglar esto. Negué con la cabeza. No hay nada que arreglar. Berenice. Solo hay algo que aceptar. Esta soy yo ahora. Y o me aceptan así, o no me aceptan. Pero no voy a volver a ser quien era. El señor Julio guardó los documentos en su maletín. Si me permiten, dijo, creo que todo está claro. Los papeles están firmados. La fundación está establecida. Las decisiones de la señora Verónica son legalmente vinculantes y no pueden ser revertidas sin su consentimiento. Fernando lo miró con odio. Usted la convenció de hacer esto. Usted se aprovechó de una mujer mayor. El señor Julio se puso de pie con dignidad. Joven, llevo 40 años ejerciendo el derecho. Y puedo asegurarle que su madre tiene más claridad mental que muchas personas de la mitad de su edad. Nadie la manipuló. Ella tomó estas decisiones por su cuenta. Hubo un momento de silencio donde todos procesábamos lo que había pasado. La confrontación final. El cierre definitivo. Creo que es momento de que se vayan, dije con suavidad. Ya no hay nada más que hablar. Fernando me miró con algo que parecía mezcla de dolor y desprecio. Esto no termina aquí, mamá. Sí termina, Fernando. Exactamente aquí. Exactamente ahora. Ellos se levantaron lentamente. Berenice todavía lloraba. Samantha tenía una expresión de incredulidad congelada en el rostro. Daniel lucía incómodo, como si finalmente entendiera que había sido arrastrado a algo que no le correspondía. Antes de que cruzaran la puerta, los detuve con mis palabras. Una cosa más, dije. Los quiero. A pesar de todo, son mis hijos. Pero quererlos no significa destruirme por ustedes. Espero que algún día lo entiendan. Fernando salió sin mirar atrás. Samantha lo siguió. Daniel puso su mano en el hombro de Berenice para guiarla hacia afuera. Berenice se detuvo en el umbral. Se volteó. Mamá, susurró, ¿de verdad no hay forma de que cambiemos tu opinión? La miré con ternura. No, mi amor. No la hay. Ella asintió lentamente y salió. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. El señor Julio seguía ahí, de pie en medio de mi sala, observándome con expresión preocupada. ¿Está bien, señora Verónica? Respiré profundo. Estoy en paz, señor Julio. Hizo algo inesperado. Me extendió una tarjeta. Es de una terapeuta excelente.
Una colega. Por si acaso necesita hablar con alguien profesional sobre todo esto. Tomé la tarjeta. Gracias. Lo consideraré. Él recogió su maletín y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Señora Verónica, he visto muchos casos de familias peleándose por dinero en mis 40 años de carrera. Pero pocas veces he visto a alguien con el valor de poner límites antes de morir. La mayoría espera hasta que es demasiado tarde. Usted hizo algo muy valiente hoy. Sus palabras me llegaron hondo. Gracias, señor Julio, por todo. Cuando se fue, me quedé sola en mi apartamento. El silencio era diferente ahora. No era el silencio tenso de antes de una tormenta. Era el silencio después de que la tormenta ha pasado y todo lo que queda es calma. Caminé al balcón. El sol empezaba a ponerse. El cielo se pintaba de naranjas y rosas. La ciudad vibraba con vida. Y yo estaba aquí, presente, entera, mía. Tomé mi teléfono. Llamé a Estela. ¿Ya pasó?, preguntó antes de que yo dijera nada. Ya pasó. ¿Cómo estás? Estoy bien. De verdad. Estoy bien. Escuché su suspiro de alivio del otro lado. Me alegro. Vero. Me alegro tanto. Colgamos y me quedé ahí, en mi balcón, sintiendo la brisa fresca en mi cara. Pensé en todos los años que había pasado siendo pequeña, invisible, sacrificada. Y pensé en este momento donde finalmente era visible para mí misma. No necesitaba que Fernando me reconociera. No necesitaba que Berenice me entendiera. No necesitaba que Samantha me perdonara. Solo necesitaba esto. Este espacio. Esta paz. Esta vida que había construido con mis propias manos. Y era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Los días que siguieron a esa confrontación fueron extrañamente silenciosos. Mi teléfono no sonaba. No había mensajes furiosos. No había llamadas a medianoche. Era como si Fernando, Berenice y Samantha hubieran finalmente entendido que no había nada más que decir. O tal vez solo estaban reagrupándose, planeando un nuevo ataque. Pero honestamente, ya no me importaba. El lunes llegué al trabajo y Enrique notó inmediatamente algo diferente en mí. Se ve radiante, dijo con curiosidad. ¿Qué pasó? Cerré un capítulo, respondí. Un capítulo muy largo y muy doloroso. ¿Y cómo se siente? Me quedé pensando un momento. Libre. Me siento libre. Él sonrió. Eso es lo mejor que podía escuchar, señora Verónica. Esa semana me concentré en mi trabajo como nunca antes. Propuse una reestructuración del departamento que fue aprobada por el director general. Capacité a mi equipo en nuevos sistemas. Me quedaba tarde no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque mi trabajo me llenaba de propósito y orgullo. El viernes por la tarde, cuando estaba por irme, recibí un correo electrónico. Era de Berenice. El asunto decía simplemente: mamá, por favor léelo. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad pudo más. El correo era largo, demasiado largo, pero lo leí completo. Empezaba con disculpas. Decía que había estado pensando toda la semana, que había hablado con Daniel, que él le había hecho ver cosas que ella no quería admitir, que tenía razón, que habían sido egoístas, que se habían acostumbrado a tenerme ahí, disponible, siempre dando. No me di cuenta de cuánto te habíamos lastimado hasta que te vi ese sábado, escribía. Tan firme, tan decidida, tan diferente. Y me asusté, mamá, porque entendí que te había perdido. No porque te fueras físicamente, sino porque nunca realmente te tuve. Nunca te vi como persona, solo como mamá, como la que siempre está ahí. Continúa diciendo que Fernando estaba furioso todavía, que Samantha había dejado de hablarle, que la familia estaba rota, pero que ella no quería seguir así. No te escribo para pedirte dinero, decía casi al final. Te escribo porque necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Y entiendo si no quieres perdonarme. Entiendo si necesitas tiempo. O si necesitas distancia para siempre. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que al menos una de tus hijos finalmente te ve.
El correo terminaba con una simple frase: te quiero, mamá. Y lo siento mucho. Cerré la laptop y me quedé sentada en mi escritorio mientras la oficina se vaciaba a mi alrededor. Sentía un torbellino de emociones. Rabia residual. Tristeza. Pero también algo parecido a la esperanza. No respondí ese día. Ni el siguiente. Necesitaba procesar lo que había leído. Necesitaba estar segura de que cualquier respuesta que diera fuera genuina y no producto de la culpa o la costumbre. El sábado por la mañana fui al parque donde solía caminar. Era un día perfecto. Familias con niños. Parejas ancianas tomadas de la mano. Corredores con sus audífonos. La vida en toda su normalidad hermosa. Me senté en una banca bajo un árbol enorme. Saqué mi teléfono y releí el correo de Berenice. Esta vez con más calma. Con más claridad. Podía sentir que era genuino. O al menos tan genuino como Berenice podía ser en este momento. Tal vez era el comienzo de algo. O tal vez era solo un momento de lucidez que desaparecería con el tiempo. No lo sabía. Pero sabía que yo había cambiado. Y que ese cambio era permanente. No iba a volver a ser la madre que daba todo sin esperar nada. No iba a volver a ser invisible. Escribí una respuesta corta pero honesta. Berenice, recibí tu correo. Gracias por tus palabras. Significan más de lo que crees. Pero necesito tiempo. Necesito ver que este cambio es real y no solo una reacción momentánea. Si de verdad quieres reconstruir nuestra relación, tiene que ser una relación nueva. No la que teníamos antes. Una donde yo también importe. Donde mis necesidades también cuenten. Donde no sea solo tu madre, sino también una persona. Si estás dispuesta a eso, podemos intentarlo. Pero va a llevar tiempo. Y va a requerir esfuerzo de ambas. Te quiero. Siempre te voy a querer. Pero te quiero desde un lugar de respeto propio ahora. Mamá. Envié el correo antes de poder arrepentirme. Esa tarde, Enrique me invitó a una exposición de fotografía. Era el trabajo de un amigo suyo. Retratos de personas mayores en diferentes profesiones. Había una doctora de 80 años, un carpintero de 75, una bailarina de 68. Caminamos por la galería en silencio contemplativo. Las fotografías eran hermosas. Dignificaban la edad. Mostraban que la vida no termina a los 60. Que hay belleza, propósito y valor en cada etapa. Una foto en particular me detuvo. Era una mujer de unos 70 años, sentada en un escritorio lleno de libros y papeles. Tenía lentes colgando de una cadena al cuello y una sonrisa serena. El título de la foto era Segunda carrera, abogada a los 65. Me quedé mirándola largo rato. Esa podría ser usted, dijo Enrique a mi lado. Llena de vida. Con propósito. Hermosa en su autenticidad. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Gracias por traerme aquí, Enrique. Gracias a usted por venir. Sé que ha sido una semana difícil. Ha sido difícil. Pero también ha sido liberadora. Salimos de la galería y fuimos a cenar a un restaurante italiano pequeño y acogedor. Comimos pasta y bebimos vino tinto. Hablamos de todo menos de familia. Hablamos de viajes que queríamos hacer. De libros que habíamos leído. De películas que nos gustaban. De sueños que todavía teníamos. Me di cuenta de algo en ese momento. De que podía tener una vida social. Amistades genuinas. Experiencias nuevas. No tenía que definirme solo como madre o trabajadora. Podía ser simplemente Verónica. Una mujer de 69 años con toda una vida por delante. El domingo recibí respuesta de Berenice. Era más corta esta vez. Tienes razón. Necesitas tiempo y yo necesito cambiar. De verdad. Voy a empezar terapia. Daniel me convenció. Dice que tengo problemas con los límites y la codependencia. Probablemente tenga razón. Te mantendré informada de mi proceso. Sin esperar nada a cambio. Solo porque quiero que sepas que estoy intentándolo. Te amo, mamá. Leí ese mensaje 3 veces. Terapia. Berenice iba a terapia. Algo que yo le había sugerido años atrás y que ella había rechazado diciendo que no estaba loca.
Tal vez el cambio sí era posible. Tal vez no con Fernando, que parecía demasiado atrapado en su orgullo y su rabia. Pero tal vez con Berenice. Tal vez con el tiempo. Esa semana llamé a la terapeuta que el señor Julio me había recomendado. La doctora Sonia Ramírez. Concerté una cita para el jueves siguiente. Cuando le conté a Enrique, él me felicitó. Es valiente buscar ayuda, dijo. Mucha gente nunca da ese paso. Siento que lo necesito. No porque esté mal, sino porque quiero procesar todo esto de manera saludable. Eso es exactamente lo que la terapia debería ser. El jueves llegué al consultorio de la doctora Ramírez. Era un espacio cálido con plantas, libros y una ventana grande que dejaba entrar mucha luz natural. Ella era una mujer de unos 50 años, con cabello corto color gris y una sonrisa amable. Cuénteme, Verónica, dijo después de las presentaciones. ¿Qué la trae aquí? Y le conté todo. Desde el principio. Desde los años de ser invisible hasta la mudanza que nadie notó. Desde la foto de Estela hasta la confrontación con mis hijos. Desde la fundación hasta el correo de Berenice. Ella escuchó sin juzgar. Tomaba notas ocasionalmente. Asentía con comprensión. Cuando terminé, ella se quitó los lentes y me miró directamente. Verónica, ¿sabe lo que veo cuando la escucho? ¿Qué ve? Veo a una mujer que finalmente decidió vivir. Que tuvo el valor de romper patrones destructivos. Que eligió su bienestar por encima de la culpa. Eso no es egoísmo. Eso es supervivencia emocional. Sus palabras me validaron de una manera que no sabía que necesitaba. ¿Pero es normal sentir culpa todavía?, pregunté. ¿Incluso después de todo? Completamente normal. La culpa es una emoción condicionada. Usted pasó décadas siendo condicionada a sentirse responsable por la felicidad de otros. Eso no desaparece de la noche a la mañana. Pero con trabajo, con tiempo, la culpa puede transformarse en algo más saludable, responsabilidad apropiada. ¿Y eso qué significa? Significa ser responsable por sus propias acciones y emociones, no por las de los demás. Significa entender que usted puede amar a sus hijos sin sacrificarse hasta desaparecer, que puede ayudarlos emocionalmente sin destruirse financieramente. Salí de esa sesión sintiéndome más liviana, más clara, más segura de que había tomado las decisiones correctas. Las siguientes semanas cayeron en una nueva rutina. Trabajaba. Almorzaba con Enrique. Iba a terapia los jueves. Caminaba en el parque los sábados. Hablaba con Estela por teléfono 2 veces a la semana. Berenice me enviaba actualizaciones ocasionales sobre su terapia. Nunca pedía nada. Solo compartía su proceso. Yo respondía con mensajes cortos pero afectuosos. Construyendo algo nuevo, ladrillo por ladrillo. Fernando no volvió a contactarme. Y yo no lo busqué. Había paz en esa distancia. Un mes después de la confrontación, el señor Julio me llamó. La Fundación Segunda Oportunidad estaba oficialmente operativa. Habían recibido la primera solicitud de ayuda de una mujer de 72 años abandonada por sus hijos después de vender su casa para pagar las deudas de ellos. Aprobamos su solicitud, dijo el señor Julio. Gracias a usted, ella va a tener un lugar donde vivir. Me quedé sin palabras. Mi dinero, el dinero que había ahorrado durante décadas, estaba ayudando a alguien como yo, a alguien que había sido invisible y desechada. Gracias por informarme, señor Julio. Eso significa todo. Esa noche me senté en mi balcón con una copa de vino. Las estrellas brillaban tímidamente entre las luces de la ciudad. La brisa era fresca y llevaba el olor de las flores del jardín del edificio. Pensé en todo el camino recorrido. En la mujer que era hace 6 meses. Pequeña, invisible, agotada. Y la mujer que era ahora. Completa, visible para mí misma. En paz. No era un final de cuento de hadas. No había reconciliación mágica. No había disculpas perfectas. Pero había algo mejor. Había verdad. Había límites. Había dignidad. Y por primera vez en 69 años, había vida. Mi vida. Completamente mía. 3 meses después de aquella confrontación, mi vida había encontrado un ritmo que nunca pensé posible.
Me despertaba cada mañana sin ese peso en el pecho que había cargado durante décadas. El apartamento que al principio me parecía demasiado grande para una sola persona, ahora se sentía exactamente del tamaño correcto. Era mi refugio, mi espacio, mi hogar. Un martes por la tarde, mientras revisaba unos reportes en la oficina, recibí una llamada inesperada. Era Berenice. Mamá. Su voz sonaba diferente. Más madura. Más consciente. ¿Tienes tiempo para hablar? Claro, dije, cerrando mi laptop. Quería contarte algo. Terminé mi primer mes de terapia. Y mi terapeuta me ayudó a entender muchas cosas. Cosas sobre mí. Sobre nosotros. Sobre cómo te tratamos. Hizo una pausa. Escuché su respiración entrecortada. Mamá, nunca te vi como persona. Solo como mamá. Como alguien que siempre estaría ahí. Y cuando te fuiste, cuando pusiste límites, me sentí abandonada. Pero no fue abandono. Fue autocuidado. Algo que yo nunca te permití tener. Sus palabras me llegaron profundo. Sigue. Berenice. He estado trabajando en mis propios límites también. Con Daniel. Con los niños. Con Fernando. Y es difícil. Es tan difícil decir que no. Sentir que decepciono a alguien. Ahora entiendo lo que debe haber sido para ti durante todos esos años. Me sequé una lágrima que había comenzado a rodar por mi mejilla. Me alegra que estés haciendo ese trabajo. Berenice. De verdad. Quería preguntarte algo. Sin presión. Sin expectativas. ¿Podríamos vernos? ¿Tal vez almorzar juntas? Yo vendría a tu ciudad. Pagaría mi viaje. Solo quiero verte. Hablar. Conocer a la nueva Verónica. Pensé en su petición. La antigua yo hubiera dicho que sí inmediatamente, sin pensar. Pero la nueva yo necesitaba estar segura. Déjame pensarlo. Berenice. No es un no. Solo necesito tiempo para considerarlo. Entiendo perfectamente. Tómate todo el tiempo que necesites. Colgamos y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Enrique entró con 2 tazas de café. ¿Todo bien?, preguntó, dejando una taza frente a mí. Berenice quiere venir a visitarme. ¿Y usted qué quiere? Esa era la pregunta correcta. No qué debería hacer. No qué era lo correcto. Sino qué quería yo. Creo que quiero darle una oportunidad. Pero con condiciones claras. Eso suena sabio. Esa noche llamé a la doctora Ramírez. Le conté sobre la llamada de Berenice y mis dudas. Verónica, me dijo con su voz calmada, usted ha construido límites saludables. Ahora puede elegir si quiere abrir una puerta pequeña, con condiciones. No tiene que abrir todas las puertas de golpe. Puede ir despacio. Ver cómo se siente. ¿Y si vuelve a lastimarme? Entonces cerrará esa puerta de nuevo. Pero esta vez sabrá cómo hacerlo. Tendrá las herramientas. Ya no está en ese lugar vulnerable de antes. Tenía razón. Yo había cambiado. Y ese cambio era permanente. Le escribí a Berenice esa noche. Un mensaje cuidadosamente pensado. Berenice, he pensado en tu propuesta. Acepto que vengas a visitarme. Pero necesito establecer algunas cosas primero. Primera, este encuentro es solo entre tú y yo. Sin Daniel, sin niños, sin Fernando. Segunda, no vamos a hablar de dinero. De ningún tipo. Tercera, si en algún momento siento que estás cayendo en patrones antiguos, terminaré la visita. Si aceptas estas condiciones, podemos encontrarnos el próximo sábado. Hay un restaurante que me gusta aquí. Podemos almorzar. Mamá. Su respuesta llegó en minutos. Acepto todas tus condiciones. Gracias por darme esta oportunidad. Te amo. El sábado amaneció con un cielo despejado pero frío. Me vestí con cuidado. No con nerviosismo, sino con intención. Elegí un vestido color verde oscuro que me había comprado el mes pasado. Me peiné. Me maquillé ligeramente. Me miré al espejo y vi a una mujer que se respetaba a sí misma. Berenice llegó puntual al restaurante. La vi entrar y me sorprendió lo diferente que se veía. Traía el cabello más corto. Ropa más simple. Menos maquillaje.
parecía más real, más presente. Nos abrazamos. Fue un abrazo cauteloso pero genuino. Nos sentamos junto a la ventana. Ordenamos comida. Los primeros minutos fueron incómodos. Pequeñas conversaciones sobre el clima, el viaje, el restaurante. Luego Berenice respiró profundo. Mamá, quiero empezar pidiéndote disculpas. No las disculpas genéricas que te di antes, sino disculpas específicas. La escuché en silencio. Te pido disculpas por todas las veces que te dejé a los niños sin preguntar si podías. Por asumir que tu tiempo me pertenecía. Por no celebrar tu ascenso. Por no preguntar cómo estabas cuando te mudaste. Por solo buscarte cuando necesitaba algo. Por tratarte como un recurso y no como una persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Y te pido disculpas por el sábado que fuimos a tu apartamento. Por ir con esa agenda. Por pensar que tenía derecho a tu dinero. Por hacerte sentir culpable por cuidarte a ti misma. Tomé su mano sobre la mesa. Berenice, aprecio tus disculpas. De verdad. Y las acepto. Pero necesitas entender que lo que construyamos de ahora en adelante será diferente. No puedo volver a ser la mamá que era. No quiero que vuelvas a ser esa mamá, dijo con firmeza. Quiero conocer a esta mamá. A Verónica. A la mujer que tuvo el valor de elegirse a sí misma. Almorzamos durante 2 horas. Hablamos de su terapia. De mis sesiones con la doctora Ramírez. De la fundación y la primera persona que había ayudado. De su relación con Daniel y cómo estaban trabajando en comunicarse mejor. Le conté sobre Enrique y nuestras salidas. Sobre la excursión a las montañas. Sobre mi nuevo grupo de lectura en la biblioteca local. Me enseñó fotos de los niños. Julián había ganado un concurso de ciencias. Sofía estaba aprendiendo ballet. Me di cuenta de que podía disfrutar de esas historias sin sentir que tenía que ser parte activa de cada aspecto de sus vidas. Cuando terminamos de comer, caminamos por el parque cercano. El aire estaba fresco y las hojas comenzaban a cambiar de color. ¿Y Fernando? Pregunté finalmente. Berenice suspiró. Sigue enojado. Muy enojado. Dice que lo traicionaste. Que una madre no hace lo que hiciste. Samantha y él están en terapia de pareja porque su relación está sufriendo por todo esto. ¿La madre de Samantha? Está en tratamiento. No sé todos los detalles. Fernando no me cuenta mucho últimamente. Creo que está avergonzado. Lamento que esté pasando por eso. Pero mantén mi posición. Berenice. No era mi responsabilidad resolver ese problema. Lo sé, mamá. Ahora lo entiendo. Nos sentamos en una banca bajo un árbol. El sol creaba patrones de luz entre las hojas. ¿Crees que algún día Fernando y yo podamos reconciliarnos? Pregunté. Berenice pensó antes de responder. Honestamente, no lo sé. Fernando es muy orgulloso. Y creo que está avergonzado de cómo actuó. A veces la vergüenza se disfraza de rabia. Pero tal vez con tiempo. Si él también hace el trabajo que yo estoy haciendo. El tiempo lo dirá, dije. Cuando llegó la hora de que Berenice se fuera al aeropuerto, nos despedimos con un abrazo más largo que el primero. Gracias por darme esta oportunidad, mamá. Gracias por respetarla. Berenice, ¿podemos hacer esto de nuevo? En 1 mes o 2. Me gustaría eso. La vi alejarse en el taxi y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo respecto a mis hijos. Esperanza. No la esperanza ciega de antes, sino una esperanza realista, construida sobre bases nuevas y más saludables. Esa noche, sentada en mi balcón como tantas otras noches, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Había perdido la relación que tenía con Fernando. Tal vez para siempre. Y eso dolía. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma. La relación con Berenice estaba reconstruyéndose. Lenta pero genuinamente. Y eso era suficiente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Enrique. ¿Cómo estuvo el almuerzo con su hija? Respondí, mejor de lo esperado. Le contaré el lunes. Luego otro mensaje. Este de Estela. ¿Cómo te fue con Bere? Bien. Hay esperanza. Me alegro mucho, hermana.
Te lo mereces. Miré las luces de la ciudad. Escuché el viento. Sentí la paz que había construido con tanto esfuerzo. La Fundación Segunda Oportunidad ya había ayudado a 3 personas más. El señor Julio me mandaba reportes mensuales. Cada historia me recordaba por qué había tomado esa decisión. En el trabajo me habían ofrecido extender mi contrato otros 5 años con la posibilidad de consultoría después del retiro. Había aceptado. Todavía tenía mucho que ofrecer profesionalmente. El grupo de lectura se había convertido en parte importante de mi rutina. Mujeres de diferentes edades discutiendo libros, compartiendo vidas, creando comunidad. Y Enrique. Enrique se había convertido en un amigo genuino. Alguien que me veía como persona completa. No como madre. No como empleada. Solo como Verónica. Me levanté y entré al apartamento. Preparé té de manzanilla. Puse música suave. Me senté en mi sofá con una manta sobre las piernas y un libro que había estado queriendo leer. Y en ese momento simple, ordinario, perfecto, entendí algo fundamental. Esta era mi vida. No una vida de espera. No una vida de servicio obligatorio. No una vida de invisibilidad. Sino mi vida real, presente, vibrante. Había aprendido que poner límites no era crueldad. Que elegirse a sí misma no era egoísmo. Que decir no era una oración completa. Que el amor verdadero incluía amor propio. Había aprendido que era posible comenzar de nuevo a los 69 años. Que nunca es demasiado tarde para elegir vivir. Que la paz vale más que la aprobación. Que el silencio puede ser libertad y no soledad. Y por primera vez en todas mis décadas de existencia, el silencio era exactamente eso, silencio. No dolor. No ausencia. No castigo. Solo silencio. Hermoso, merecido, elegido. Solo paz.